Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. Muy buenas noches, amada iglesia, el Señor los bendiga a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la reunión ministerial en esta noche, sábado. También le damos la bienvenida a todos los amigos que también están conectados a esta transmisión. Estamos muy contentos y muy alegres porque creemos que el Señor está con nosotros en esta comunión. Quiero invitarlos a todos ustedes a orar para encabezarnos en el Señor y pedirle a Él que Él hable una palabra de ánimo y edificación a nuestros corazones. Amén. Señor Jesús, muchas gracias. Nos presentamos delante de ti en esta noche, Señor, declarando primeramente de que tú eres el Rey, de que tú estás sentado en el trono, que el cielo es tu trono y que la tierra es el estrado de tus pies. Y hoy declaramos, Señor Jesús, que tú tienes una palabra de exhortación, de consolación y de edificación para todos nosotros. Hoy disfrutamos tu palabra profética como aquella brújula que nos da dirección en estos tiempos tan difíciles que estamos experimentando para las familias. Pero creemos, Señor, de que tu palabra trae salvación. Enséñanos y muéstranos la manera de cómo vivir y andar en la realidad del reino de los cielos. Señor, aunque tenemos debilidades, situaciones, limitaciones, a ti te plació llamarnos y colocarnos en la iglesia como esa manada pequeña para poder avanzar, proseguir adelante, porque a ti te plació darnos el reino de los cielos. Gracias, Señor, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, estamos disfrutando la semana 7 de este tomo del alimento diario llamado La función de la iglesia en la tierra. Y esta semana, hermanos, Dios ha dado una palabra muy rica, de mucha dirección, titulado ¿Cómo andar en el reino de los cielos? Saben, hermanos, cuando nosotros disfrutamos el Evangelio de Mateo, el corazón de Mateo es Mateo 5, 6 y 7. Porque dentro de estos capítulos se muestra el patrón que nosotros debemos seguir como hijos de Dios para realmente experimentar la realidad del reino de los cielos. Y resulta, hermanos, que este patrón es bastante elevado. Cuando uno disfruta estos capítulos, uno se da cuenta que hay unas normas, hermanos, demasiado elevadas, incluso más elevadas que en el Antiguo Testamento. La pregunta, hermanos, que debemos hacernos nosotros es, ¿nosotros tenemos la capacidad para vivir cada versículo de estos capítulos? Si nosotros intentamos, hermanos, por nuestra fuerza natural, hermanos, nos desanimaremos e incluso tiraremos hasta la toalla. Pero gracias al Señor, porque Dios nos ha mostrado esta semana que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino porque a Dios le ha placido. Y hermanos, uno de los puntos que Dios nos mencionaba en estos capítulos era que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y cuando nosotros, hermanos, experimentamos la realidad del reino de los cielos, nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo.
Y de esta manera, hermano, en nuestro vivir y también cuando nosotros oramos por las personas, la vida de las personas experimentan orden. Usted sabe que la vida de las personas está desordenada. Está como Génesis 1:2, totalmente vacío, en caos. Pero cuando usted y yo llegamos y decimos, ¿puedo orar por usted? Hermanos, la vida de las personas experimenta un orden. Esta mañana salimos a predicar en Fábrica de Vencedores, hermanos, y muchas personas experimentaron orden en su vida. Si usted salió, hermano, gócese en el Señor. Si usted no pudo salir, hermano, no se preocupe, que mañana es otro día y mañana domingo, cualquier persona que nos encontremos también podemos decirle, puedo orar por usted. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, nosotros empezamos a experimentar lo que es la realidad del reino de los cielos. Y la realidad del reino, hermano, se encuentra en la iglesia, pero no en la iglesia como congregación, sino en la iglesia edificada. Hoy nosotros estamos en la iglesia para edificarnos mutuamente. Pero uno de los puntos, hermanos, que el Espíritu Santo recalcó el día lunes es que Mateo 5 comienza con la llave que nos da la oportunidad para experimentar todos estos capítulos. Y era Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros estamos aprendiendo a vaciarnos. A mí todavía me falta demasiado, hermanos, porque cuando nosotros servimos al Señor, todavía experimentamos mucha dependencia hacia nosotros mismos, creemos mucho en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, hermanos, pero alabados al Señor. Porque lo que Dios anhela hoy en día es un espíritu quebrantado. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Por eso, hermanos, vamos a despojarnos de todo lo que creemos saber. Despojémonos de las experiencias que tuvimos esta semana para ganar nuevas experiencias. Despojémonos, hermanos, de cómo hemos venido sirviendo al Señor en estos años para que Dios pueda traer novedad y renovación a nuestro servicio. Y vamos a realmente, hermanos, a aprender por la gracia del Señor a que nosotros somos débiles, somos frágiles y tenemos muchas limitaciones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros contemplamos todo el poder de Dios, contemplamos toda la obra de Dios, Isaías 66 dice que el cielo es el trono de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies. Hermanos, viendo todo el poder de Dios, viendo la magnificencia del Señor, ¿qué somos nosotros, hermanos? Nosotros no somos nada. Todo lo que tenemos, así como Pablo dijo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Y un ejemplo que el Espíritu nos colocó esta semana, hermano, fue el ejemplo de David al final de su vida, en Primera de Crónicas 29, cuando Dios lo llamó. Él sabía, hermano, ya Dios le había dicho que él no iba a construir el templo, porque era un hombre de guerra. Pero ¿acaso David se desanimó? David, hermano, dijo, bueno, si yo no voy a construir el templo, entonces no hago nada. No. Cuando Dios nos da a nosotros una comisión, hermano, lo primero que hacemos es decir, Señor, yo no puedo. Señor, yo no soy capaz. Señor, yo no tengo la fuerza. Aún, hermano, nosotros experimentamos muchas dificultades y batallas durante la semana. Y eso nos debe llevar a humillarnos, nos debe llevar a reconocer que solo Él es Dios, que solo Él es la fuente. Y cuando David, hermano, estaba en ese punto de recolectar los materiales para la casa de Dios, la Biblia dice que él primeramente dio todas las riquezas particulares que él tenía. Cuando él se ofreció, hermano, voluntariamente, el pueblo también se ofreció y se derramó en abundancia. Pero ellos después que hicieron todas esas cosas, ellos no dijeron, Señor, el templo se va a construir porque nosotros teníamos todos los materiales, somos ricos, yo David puse todas mis riquezas y por eso es que se va a construir el templo. O sea que si yo no estoy en el reinado, entonces el templo no se construye. David no cayó en ese error. ¿Saben qué hizo David, hermanos, cuando ellos se derramaron en libación voluntariamente por la casa de Dios? Miren Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y luego miren lo que dice, el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Hermanos, cuando nosotros servimos al Señor debemos decirle, Señor, todo procede de ti. Mi vida procede de ti, mi familia procede de ti, el trabajo que Dios nos dio, todo procede de ti.
Porque todo lo que tenemos, hermanos, es para el reino. Todo lo que tenemos, hermanos, es para la iglesia, para edificar la iglesia. Miren lo que dijo David en el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Todo lo que nosotros somos, Señor Jesús, hoy declaramos en esta noche como iglesia que todo lo que tenemos procede de ti. Y el versículo 14 dice, pues todo es tuyo. Miren, hermanos, todo es del Señor. La riqueza que Dios nos ha dado, eso no nos pertenece, hermano. Eso pertenece al Señor. Hermanos, nuestra energía, nuestra vitalidad, todo le pertenece al Señor. Nuestro tiempo, todo le pertenece al Señor. Vamos a consagrar nuestra vida. Saben, hermanos, que en nuestra vida hay un propósito mayor por el cual nosotros existimos. Y nosotros existimos hoy, hermanos, por la edificación de la casa de Dios. Y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, vamos a humillarnos, vamos a abrir nuestro corazón al Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios cuenta con usted y cuenta conmigo. Y tenemos una responsabilidad tan inmensa. Somos los obreros de la última hora. Por eso el Señor nos está diciendo, vacíate. Kevin, vacíate. Renuncia a lo que tú eres y entrega todo lo que tú eres y todo lo que te he dado a la iglesia. Hermanos, vamos a avanzar en el Señor bajo esta visión y permitir que el Espíritu de Dios haga un trabajar en nuestra vida. Lo dejo con nuestro hermano Henry para que sigamos disfrutando, conectados a la palabra profética. Amén. Jesús el Señor, hermano, de verdad, como compartió nuestro hermano Kevin, hermano, los caminos están abiertos, alabado sea el Señor. Hermano, hoy nosotros para oír la palabra profética y hoy para que nosotros, además de oírla, podamos practicarla, que es el resultado total, necesitamos ser pobres en espíritu. Hermano, no hay otro camino para ser felices, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Usted, la iglesia, nosotros, principalmente necesitamos ser pobres en espíritu, vaciarnos. Y la manera como es, invocando el nombre del Señor, reconocer que somos frágiles, débiles, como compartió nuestro hermano Kevin. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, está contando con nosotros. Hoy la iglesia tiene una función. Hoy el encargo central que estamos disfrutando de esta serie es: el evangelio será predicado. Hermano, ahora viene, entonces vendrá el fin. Hermano, todo, hermano, está concerniente a la venida del Señor. Y hoy la iglesia tiene una función. Y hoy nosotros somos ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Amén. Hermano, repita en su casa, diga: hoy mi función es ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Hermano, hoy nosotros no nos reunimos por reunirnos. No escuchamos una palabra por escucharla. Hoy la palabra profética debe producir una reacción en nosotros. Y es practicar la palabra, hermano. Por eso es importante ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque hoy nosotros necesitamos preocuparnos por las necesidades del prójimo. El Señor nos decía esta semana que el Señor cuenta con nosotros para alcanzar a las personas. Dios cuenta conmigo. Por eso mi necesidad principalmente es ser pobre en espíritu, para poder oír la palabra profética, de lo que yo estoy disfrutando en el alimento diario. Cuando me uno a la palabra del apóstol en la semana por las redes sociales, hermano, la palabra de ánimo y advertencia los miércoles, hermano, cuando yo soy pobre en espíritu y oigo la palabra profética, hermano, eso me va a llevar a una realidad, a practicar la palabra profética. Hermano, y hoy para que eso se haga realidad, Dios nos ha dado una pregunta, hermano, muy poderosa. Y es: ¿puedo orar por usted? Hermano, repita conmigo: Dios me ha dado una pregunta maravillosa, poderosa. ¿Puedo orar por usted? Hermano, parece sencilla, pero es una pregunta, hermano, poderosa. Que es poderosa, hermano, para cambiar la vida de las personas. Está cambiando la vida de las personas. Cuando nos acercamos a la pregunta, el Señor nos está llevando esta semana que nosotros necesitamos alcanzar, preocuparnos por las necesidades del prójimo. ¿Y cómo iniciamos? ¿Puedo orar por usted? O una oración, la literatura, la palabra impresa, orar por las necesidades, llevar a esa persona a conectarse con el Señor. Hermano, y Dios, hermano, ha sido muy sabio. Esta semana el Señor me gustaba que decía: hoy nuestra misión es decirles a las personas que Dios es quien le da sentido a la vida y que fueron creados para vivir en el reino de los cielos. Hermano, hoy las personas, hermano, están cegadas. Satanás las tiene viviendo en tinieblas, están cerradas,
su vida no tiene sentido, hermano, están distraídas en el mundo del sustento, están totalmente, hermano. Y Dios, por medio de esta pregunta poderosa, hermano, están sucediendo milagros. Hermano, cuando nosotros nos ponemos la camiseta, hermano, en esta pregunta, hermano, hay un poder, hermano. Un poder, hermano, que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Hermano, por eso la invitación del Señor que nos hace es que necesitamos orar por las personas. Salir a las calles, buscar al prójimo, orar por sus necesidades, conectarlas con el Señor. Hermano, y eso lo hacemos en las calles. Por eso el Señor nos está llevando, hermano, que necesitamos, hermano, orar por las personas. Hermano, hay testimonios, hermano, que cuando uno sale a las calles, hermano, y dice esta pregunta maravillosa, hermano, las personas dicen así: ore por mí. Testimonio de que digo: ore por mi matrimonio que está destruido, oren por mi hijo que está en esto. Hermano, niños, adolescentes, todo. Hermano, y podemos ver, que podamos ver como iglesia, que esto no es solamente de un grupo de colportores. Usted probablemente dirá: no, pero eso es para ellos. No. Hoy la iglesia necesitamos ser cómplices, hermano. Hoy la iglesia necesita ser uno, hermano. Que todos los días podamos tener el reto de orar por siquiera una persona. Comenzar con una. Hermano, orarle al Señor y decirle: Señor, mire este libro que tengo en la casa. Adquiere usted un libro. Señor, dame la oportunidad de sembrar este libro hoy. Señor, ponme la persona, dame la palabra. Puedo orar por usted. Señor, llevarla a recibir. Señor, que pueda adquirir el libro. Hermano, que el Señor nos dé tal experiencia, hermano. Porque eso, hermano, está llevando a salvar primeramente nuestras vidas. Usted quiere ser salvo, hermano, salgamos a predicar el evangelio. Usted quiere que su hijo, hermano, adolescente, no importa la edad, sea salvo. Salga a predicar el evangelio con su familia. Incluya a sus hijos, sus jóvenes, hermano. Cuando salgamos masivamente a predicar el evangelio, salgamos. Hermano, como decía aquí, la predicación del evangelio no es un privilegio solo de algunos misioneros. Hermano, esto necesita ser claro. El privilegio no solamente es para algunos. No, hermano, dice, esto debe formar parte de nuestro vivir. Este es el momento de vivir tal realidad. Hermano, no hay otro momento. Estamos viviendo momentos únicos, hermano, donde el Señor está contando con usted. Puedo orar por usted, orar por las personas. Hermano, traigamos a la iglesia. Me gustaba algo que el Señor decía aplicado en Isaías 58. Hermano, resumido, decía: no esconda su rostro con el prójimo. No lo escondamos, hermano. Hoy las personas están, hermano, necesitando que oren. Las personas están abiertas. Hoy, hermano, una oportunidad. Mañana es otra. Las personas están esperando en la casa. En la calle, hermano, usted ve muchas personas en los centros comerciales, en el centro caminando y aquí para allá, en los bancos haciendo negocios, pero sus vidas no tienen sentido. Por eso, hermano, cuando salgamos, ¿puedo orar por usted? Por eso decía el Señor: no esconda su rostro del prójimo, sino reparta su pan con el hambriento. Hermano, reparta el pan con el hambriento. Hermano, vamos a salir a las calles, hermano. Que Dios nos dé tal experiencia que usted pueda orar, hermano. Yo puedo orar, decir: Señor, dame la oportunidad, dame la experiencia. Orar por unas personas, dame la experiencia de orar por ella, hacer la oración de fe para conectarla con Dios. Que pueda adquirir, hermano, el pan, que es la palabra profética, que pueda tener el contacto de esa persona y pueda pasarla, hermano, a un grupo familiar para que sea cuidada. Hermano, Jesús es el Señor, hermano, estamos en el camino correcto, que es ser pobre en espíritu. Dios lo bendiga a todos. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor porque la función de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio. Por eso llevar el evangelio a la persona a través de las herramientas que Dios está usando, como Avanza Joven, como el corportaje dinámico, como lo que se realizó esta mañana, Fábrica de Vencedores. Hermano, todo esto, ¿qué significa? Que amamos a nuestros prójimos. Aleluya. Y sabía que la ley dada por Dios es para mostrarnos, hermano, lo que Dios es. Su esencia es amor. Por eso el amor de Dios es el que nos lleva a nosotros
a esta actitud de salir a predicar el evangelio. Por lo tanto, si nosotros consideramos los primeros 5 mandamientos, se refiere a amar a Dios, y los otros 5 mandamientos significa amarnos a nosotros mismos y al prójimo. Esto nos muestra que necesitamos, hermanos, ¿qué? Difundir el amor de Dios a través de predicar el evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hermano, y la persona es tocada por el amor de Dios, esta persona es feliz. Aleluya. Por eso nosotros necesitamos considerar la palabra de Dios. La palabra de Dios en Lucas 18, versículo 9 al 14, nos muestra la actitud de los fariseos, ¿sí? Por lo tanto, hermano, nosotros no debemos de tener esta actitud. La actitud de nosotros es llevar a amar a Dios y al prójimo. Amén. Por lo tanto, podemos ver que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús elevó la ley. Por lo tanto, para cualquier persona es imposible cumplirla. Señor Jesús por sí mismo. Pero la mayoría no le es fácil matar, pero sí enojarse. Hermano, nosotros ¿cuánto no nos hemos enojado con un hermano? Por lo tanto, hermano, la ley que Dios estableció fue elevada con ese propósito, ¿sí? Porque muchos no adulteran, pero cuando miramos a una mujer en nuestro corazón con intenciones puras, ¿qué sucede? Hermano, pecamos. Por lo tanto, hermano, nuestro esfuerzo propio no nos llevará a realizar lo que Dios estableció en la ley de Dios. Pero hay algo que necesitamos tener en cuenta, hermano, ¿qué es lo que nos lleva a pecar? Lo que nos lleva a pecar, hermano, es la codicia. Oh Señor Jesús, hermano, la codicia. Pero, ¿por qué la codicia nos lleva a pecar? Porque cuando codiciamos algo que no está en nuestra mano, nos lleva a tener esta actitud. Pero necesitamos mirar que la codicia que hay en nosotros, a veces decimos que es por el enemigo de Dios. No, hermano. El enemigo de Dios no es el que nos hace llevar a esto, sino la codicia. Y cuando nosotros codiciamos, viene algo que Dios nos muestra en Santiago 1, versículo 13 al 15. Hermano, es que la codicia nos lleva a pecar. Y cuando hay esta situación, sucede que, hermano, la muerte. Por lo tanto, la codicia en nosotros solamente debemos contrarrestarla y alimentarla con un corazón limpio. Aleluya. Hermano, cuando nosotros practicamos esto, estamos saliendo de una esfera en la cual Dios no quiere que permanezcamos, que es la esfera terrenal. El deseo de Dios es que a través de predicar el evangelio, de invocar su nombre, nos elevemos a la esfera celestial. Señor Jesús, por eso Dios quiere que nosotros tengamos algo claro hoy. Lo que dice Gálatas 5:16, que dice de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, esta es la única manera en la cual nosotros podemos contrarrestar la codicia, es andar en el espíritu, andar predicando el evangelio a través de todas estas herramientas que Dios nos está dando. Por lo tanto, hermano, la función de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio. Y para eso Dios nos ha escogido a nosotros, hermano. Nosotros somos eso, que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque contenemos a aquel que nos va a ayudar a llevar esto en esto, hermano. Pero para mirar esto necesitamos mirar que todo esto de la codicia, del pecado, viene del producto de no estar en el espíritu. Pero, aleluya,
que hay unos versículos en la Biblia, en Gálatas 5, 22 al 23, en el cual nos muestra lo que produce practicar esta palabra. Hermano, esto produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya, Señor Jesús. Por eso, hermano, Dios nos muestra que para seguir adelante necesitamos estar practicando esta palabra. Jesús es el Señor. Señor, hermanos, qué bendición, hermano, estar en esta reunión recibiendo la palabra a través de los hermanos que el Señor ha usado. Y hermanos, gracias al Señor estamos ya en la semana 7ª de este alimento diario, y el Señor, hermano, nos ha llevado por este camino de disfrutar el libro de Mateo, y hemos llegado, hermano, hasta el capítulo 6 en esta semana, donde hemos visto, hermano, que la realidad del reino de los cielos no se trata de tener un vivir de apariencia, sino de realidad. Amén, Señor Jesús. Y hoy nuestra vida cristiana, hermanos, no está basada en que nosotros oramos bien, hacemos buenas oraciones, tenemos una conducta sana para con las personas que están a nuestro alrededor, hermanos, sino que buscamos en nuestro vivir agradar al Padre que está en los cielos. Esa es nuestra misión en la tierra como seres humanos. Amén. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 9 y 10, vemos cómo el Señor estaba enseñando a los discípulos a orar. ¿Qué tal si leemos esos dos versículos? Dice Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, vemos que el Señor creó todas las cosas, todo lo creó hermoso a su tiempo, hermanos, y vemos que al Señor le pertenece todo, el poder, la gloria, la honra, hermanos, la exaltación, y recibimos, hermanos, de parte del Señor ese nombre glorioso, hermanos, ese nombre que nos da vida. Y en Hechos 4:12 nosotros vemos que ese nombre es diferente, hermano. Ese nombre no es un nombre común. Ese nombre, hermanos, nos da vida. Ese nombre nos introduce, hermano, introduce hacia adentro de nosotros la naturaleza y la vida de Dios. Oh, Señor Jesús. Hermano, ¿qué tal si usted toma un segundo ahí, invoca este nombre? Hermano, y somos trasladados. Hermanos, de esta mañana que estuvimos con los hermanos, con los jóvenes en Fábrica Vencedores, hermanos, fuimos trasladados solo por invocar este nombre. Amén. Hermanos, gracias al Señor que invocar nos traslada. Hermano, usted no siente que cuando invoca usted es trasladado de la esfera terrenal, de la esfera de esta tierra, a la esfera celestial, a la realidad del reino de los cielos. Hermanos, solo cuando estamos, hermanos, en la esfera celestial, podemos vivir la realidad del reino de los cielos. Hermanos, esta oración del capítulo 6 de Mateo, que el Señor nos mostró cuando enseñó a sus discípulos, el Señor les dijo que oraran por la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder ejecutarla aquí en la tierra. La voluntad de Dios en los cielos es hecha, es absoluta, no tiene oposición alguna, pero aquí en la tierra sí la hay. Aquí en la tierra sí hay oposición, pero esa oposición, hermanos, es por causa del enemigo de Dios, Satanás, que en su rebelión, cuando Dios, hermanos, reformó este universo, él cayó y usurpó, hermanos, estos reinos y llevó al hombre a la rebelión. Y hoy, hermanos, después de este escenario desastroso que ocurrió con Satanás, llevando al hombre a la rebelión y a todo su sistema, hermano, entró la iglesia, aleluya. Hermano, la iglesia en este escenario, hermano, tiene la responsabilidad. Nosotros, hermano, hoy tenemos la responsabilidad de establecer, hermano, restablecer la autoridad de Dios aquí en la tierra. Amén. Y deshacer ese reino clandestino de Satanás.
que lleva al hombre, hermano, a la perdición. Por eso, Fábrica de Vencedores, Colportaje Dinámico, hermano, Puedo Orar por Usted, Expolibro, Bucafé, hermano, todas estas herramientas hacen parte, hermano, del restablecimiento de la autoridad legítima de Dios aquí en este universo. Amén. Principalmente, hermano, también en nuestras vidas. A veces somos usurpados y por los quehaceres de nuestra vida, las decisiones que tomamos. Por eso necesitamos orar, hermano, para que la voluntad de Dios sea hecha y podamos agradar al Padre. Amén. Hermanos, y vemos que el Señor en esta oración del capítulo 6, en el versículo 11, también enseñó a los discípulos a orar por el pan de cada día. Ilustramos eso con el ejemplo del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, cuando iba camino del desierto en esa jornada. Hermanos, el Señor en Éxodo 16, del 11 al 21, vemos cómo el Señor suplió durante ese periodo al pueblo de Israel con maná. Y sabemos que en ese relato bíblico, vemos que el maná que el Señor le daba al pueblo de Israel no era una porción que le iba a durar un mes, una semana, sino que era la porción diaria. Y si recogían más de lo que tenían que usar para ese día, ya al día siguiente ya no les servía, se dañaba, se descomponía, no servía. Hermano, esa es nuestra experiencia, ese es el principio. Hermanos, preocuparnos por el pan diario de cada día. El Señor es fiel. Durante estos tiempos, desde que inició el aislamiento, la pandemia, hermanos, hemos visto que el Señor es fiel y no ha fallado. Amén. Hermanos, ya para la parte final de este encargo de la oración de Mateo 6, del 11 hasta el 12, vemos también, hermanos, que el Señor habló en esta oración y compartió con sus discípulos de perdonar nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuánto nos cuesta perdonar al que nos ofende, al que, hermano, nos hace algo, verdad? Somos más fáciles para guardar rencor, resentimiento en nuestro corazón. Estos puntos, hermanos, de verdad nos tocan mucho, porque estamos viviendo la realidad del reino de los cielos y eso también hace parte. Hermanos, gracias al Señor que hoy estamos aprendiendo a ser perdonados por el Señor y también a perdonar a los que nos ofenden. Hermanos, qué lecciones tan maravillosas aprendemos de este relato, hermanos, de la oración de Mateo 6:11, que nos describen, hermanos, la realidad del reino de los cielos y cómo nosotros podemos llevar a cabo la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga a la iglesia, nos bendiga a todos, hermanos. Gracias al Señor. Jesús es el Señor. Amén. Señor Jesús, gracias por la oración que el Señor nos enseñó en Mateo 6. Señor Jesús dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2, dice: mirad cuál, hermanos, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Con esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Señor Jesús, gracias al Señor porque el Señor nos enseñó a orar por el pan de cada día. Señor Jesús, dice, Él nos suplirá. Dios nos suple. ¿Por qué debemos preocuparnos por lo que bebemos, por lo que comemos, por lo que vestimos? No, Señor. Dice, tenemos un Dios fiel. Aleluya, que tenemos un Dios fiel. Señor Jesús, que cuida de nuestras necesidades. A veces nos preocupamos mucho por todas estas cosas, el hombre terrenal. Señor Jesús, pero nuestro anhelo debe ser primero hacer la voluntad de Dios en la tierra. Ese debe ser lo primero, hacer la voluntad de Dios en la tierra. Señor Jesús, que el Señor nos enseñe. Dice, aquí vemos nuestro cuerpo físico se va desgastando cada día por el transcurrir del tiempo.
Pero el Señor nos dice, por tanto, en lo que se refiere a este cuerpo terrenal, nuestra esperanza debe limitarse a ser útiles al Señor, Señor Jesús, por medio de Él. Aleluya. Debemos de cuidar nosotros mismos para tener salud, para realizar la voluntad del Señor y acabar nuestra carrera cristiana, cumpliendo el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Gracias al Señor, porque una vez ya sano, el Señor nos quiere ver sanos. ¿Para qué? Para seguir en la obra del Señor. Señor Jesús, hoy tenemos la imagen terrenal. Sin embargo, nosotros hay una simiente de gloria. Aleluya. Señor Jesús, dice el Señor acá, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo, el cual el terrenal, tales hombres, los hombres, y a cual él es celestial, tales lo celestial, y ahora como hemos traído la imagen del terreno, lo celestial, así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Señor Jesús, hoy el Señor nos está invitando, hoy tenemos la oportunidad de llevar esa imagen celestial. Hoy podemos salir, fábrica de vencedores, Señor Jesús, para traer esa imagen celestial. Amén. Bien, hermanos, ahora siguiendo con el hablar del Señor, de que hoy nuestra mirada debe ser celestial. Hoy el Señor ha comisionado a la iglesia de que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos hacer la voluntad del Padre. Hoy la mirada debe estar en lo celestial. Hoy mi condición no debe estar aquí en la tierra como terrenal. No. Hoy necesitamos tener el encargo que el Señor nos está mostrando, es que la predicación del Evangelio debe ser la prioridad en nuestro vivir cada día para llevar a las personas a la presencia de Dios. Por eso no pongamos la mirada aquí en la tierra, sino en lo celestial, donde un día reinaremos y recibiremos la corona, aleluya, el galardón que el Señor nos va a entregar. Por eso en 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se suscitará en poder. Aleluya. Porque hoy tenemos ese poder, hermano. Hoy tenemos la mirada en lo celestial. El Señor quiere que no pongamos tanto las cosas aquí en lo terrenal, porque Él quiere vernos el cambio de un vivir en lo celestial. Por eso el Señor está preocupado por mí primeramente. Yo puedo estar trabajando, pero eso a mí no me va a garantizar un día reinar con el Señor. No, yo necesito es hacer la voluntad del Padre, ser uno con lo que el Señor está hablando a través del Espíritu. Oh Señor Jesús, no estamos más sujetos a la acción de la gravedad, porque tendremos un cuerpo espiritual. No dependemos de un pasaje de avión para viajar. Transitaremos por donde queremos. Este privilegio será exclusivo a los vencedores que reinarán con Cristo en el reino milenario. Por tanto, busquemos crecer en la vida de Dios y seamos vencedores, hermanos. Oh Señor Jesús, hoy el Señor nos está mostrando de que nuestra mirada debe estar en los cielos. Hoy nuestro cuerpo físico debe estar sano totalmente, porque
para servir al Señor no debemos estar de cualquier manera. Hoy necesitamos hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermano, la preocupación de nosotros hoy aquí en la tierra es lo celestial, no lo terrenal, porque habemos muerto. Por eso el Señor nos muestra en 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Hermano, el Señor es el perfecto. Hoy nuestra mirada debe estar en lo celestial. Por eso mi vivir debe estar en lo celestial, no en la tierra, porque habemos muerto. Por eso el Señor nos está mostrando de que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser vencedores en este tiempo. Somos vencedores para un día reinar con el Señor. Gloria a Dios, porque hermano, hoy es la oportunidad de nosotros predicar el Evangelio, de tomar todas las herramientas que el Señor nos ha dado y ponerlas en práctica donde estemos, donde vayamos. Esto debe ser nuestra realidad. Orar por las personas debe estar incluido en nuestro sentir todo el día. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra. Estamos disfrutando Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Hermano, y el Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5 nos muestra algo el Señor maravilloso que nos compete a todos nosotros que vivimos y andamos en el Espíritu. Hermano, el Señor dice que versículo 1 del capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este día el Señor decía que no juzgar, sino acoger. Hermano, gracias al Señor porque aquí en el versículo 4 y versículo 3 del capítulo 7 de Mateo nos habla de que nosotros debemos permitir que el Señor siga trabajando en nosotros. Hermano, gracias al Señor porque hoy nosotros no podemos mirar la paja del ojo que está en nuestro hermano. Eso habla de señalar errores, señalar conflictos, situaciones de pecado. Hermano, nosotros no estamos en esta tierra para juzgar. El único que tiene derecho para juzgar es Dios. Y Él es un juez justo, hermano. Un día el Señor va a venir para juzgar a todas las personas y nosotros podemos delante de Él comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí nosotros le vamos a dar cuenta al Señor. Por eso, hermano, nuestra actitud como hijos de Dios, como los que viven la realidad del reino, es no juzgar, no criticar, no señalar. Hermano, estamos en esta tierra para orar por las personas. Estamos en esta tierra para amar a las personas. Gracias al Señor, hermano, porque hoy vivimos la realidad del reino. Hermano, gracias al Señor, porque el Señor nos mostró en este día de que hoy necesitamos ser sencillos y humildes. Hermano, Dios quiere que nuestro corazón esté rebosado de alegría, de gozo, estar pobre en espíritu. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Nosotros no podemos juzgar a nadie, hermano, porque aquí el único que puede juzgar es el Señor. Hermano, tengamos un vivir de iglesia en armonía, amándonos los unos a los otros. Mire este principio que el Señor nos dejó, amar los unos a los otros. El Señor no nos dejó de juzgar los unos a los otros, ni criticar los unos a los otros. Dios nos mandó amarnos, amén, acogernos los unos a los otros. Gracias al Señor, hermano, porque hoy vivimos la realidad del reino. Hermano, nuestro andar aquí en la tierra
debe ser con temor y temblor. Hermano, porque usted debe estar pendiente de que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, no podemos vivir la vida de la iglesia de cualquier manera, criticándonos, murmurando los unos a los otros. Hermanos, si vemos cualquier situación en los hermanos, cualquier debilidad, hermanos, no juzgue, no señale, porque eso es que usted está viendo la paja del ojo del hermano. Más bien, hermano, usted necesita orar por él, llevarlo todo al Señor. Todo eso necesitamos entregarlo al Señor. Hermanos, nosotros, aquellos hermanos que tienen hijos, y todos nosotros que tenemos familiares, una vez que nosotros señalamos un hermano, puede pasar de que a la vuelta de la esquina mi familiar, mi hijo puede hacer eso mucho más peor de lo que está haciendo ese hermano. Por eso, hermano, vivamos en el Espíritu, seamos sencillos, obedientes, oremos por las personas. Dios nos mandó a orar, a amar, a vigilar los unos a los otros. Hermano, gracias al Señor porque estamos viviendo y andando en la realidad del reino. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Señor Jesús, andamos y vivimos en la realidad del reino de los cielos. Hermano, como vemos aquí, como nos decía el hermano, hoy no podemos juzgar. Dice que nuestros ojos aún están configurados, aún para mirar los errores de los prójimos, a ver la paja en el ojo ajeno. Hermano, pero el Señor nos dice aquí que debemos estar atentos, hermano. No debemos involucrarnos con cada una de estas necesidades, hermano, sino que veamos que las personas vayan al Señor, que acojamos a las personas para llevarlas al Señor. Oh Señor Jesús, por eso hoy, hermano, no debemos señalar, aún ni si los hermanos están en pecado o están en X o Y situación. Eso no nos compete a nosotros, eso le compete solamente al Señor. El hombre no fue creado para juzgar, hermano. El hombre fue creado para obedecer a Dios. Amén. Por eso el Señor nos da, hermano, nos da un inicio, que no debemos juzgar, hermano. A un solo Dios le corresponde eso. Hermano, pero hoy, hermano, estamos viviendo la vida de la iglesia, donde debemos amarnos, debemos vivir en armonía con los hermanos. Alabado sea el Señor, hermano, porque Él quiere que nosotros, primeramente, nos veamos a nosotros mismos en un espejo, hermano. Y después de eso, hermano, veamos los hermanos con ¿qué? Con amor, con sencillez. Hermano, el Señor nos invita a que tengamos, hermano, una realidad, a que vivamos la vida de la iglesia intensificada. Oh Señor Jesús, por eso el Señor nos amonesta en Romanos a través del apóstol Pablo. Dice, recibí al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Hermanos, vemos aquí, hermanos, que hoy debemos recibir a los hermanos en la fe. Hermanos, no importando qué situación tenga el hermano, no discutamos por esto, hermano. El Señor, Él es el que hace la obra en cada uno de ellos, hermano. Por eso el Señor está trabajando en nosotros, hermano, y el Señor nos habla de que Pablo tenía ese corazón ensanchado para los corintios. Hermano, hoy el Señor, la lección grande que nos da es que sanchemos nuestro corazón para con nuestros hermanos, aún para que estemos en armonía con ellos. Oh Señor Jesús, y eso nos hará vivir la vida de la iglesia de manera armoniosa. Hermano, cuando usted ensancha su corazón, cuando yo ensancho mi corazón, hermano, estoy llamando a los hermanos, me estoy dando a ellos, así como lo hizo Pablo en Corintios. Oh Señor Jesús, hermano, por eso vivamos un vivir de iglesia, hermano, con un corazón ensanchado. Oh Señor Jesús, y eso nos lleva, hermano, ¿a qué? A promover la paz en la iglesia. Hermano, que seamos eso, que promovemos la paz en las iglesias. Por eso el Señor, hermano, nos amonesta. Aún seamos felices, hermano. El Señor quiere que nosotros verdaderamente tengamos un corazón, tengamos una actitud para con la obra del Señor. Jesús es el Señor. Hermanos, siguiendo con este encargo que el Señor nos estaba mostrando en esta semana y ya para finalizar, hermanos, vemos de que el Señor necesita revestirnos a nosotros de entrañable misericordia. Hermanos, revestirnos de entrañable misericordia. Hermanos, entonces, así como estaba diciendo Miguel, hermanos, nosotros no debemos estar juzgando a nadie,
no debemos estar criticando, especialmente a los que son débiles en la fe, sino más bien, hermanos, mirar de que si Dios ya los recibió a ellos, si Dios ya los escogió, yo no tengo por qué rechazarlos, yo no tengo por qué discriminarlos, juzgarlos, porque Dios es el que juzga. Hermanos, entonces mirando esta palabra, hermanos, nosotros no podemos esperar o no tenemos por qué buscar un criterio propio para poder juzgar a los hermanos, sino mirar de que un día llegará en que Dios va a juzgar a todas las cosas, porque en el tribunal de Cristo, hermanos, nosotros todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y entonces Dios es el que terminará juzgando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos considerarnos los unos a los otros, como ahorita lo vamos a mirar. Hermanos, ¿qué pasa aquí en este caso también? Bueno, hermanos, nosotros necesitamos mirar de que no podemos mirar a las personas o criticarlas bajo nuestra regla. No podemos mirar a las personas o criticarlas bajo nuestra regla. ¿Cómo así? Hermanos, resulta que hay una parábola que aparece en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. En esta parábola nosotros vemos de que aparece un fariseo y aparece un publicano. El publicano llegó ante el Señor y él ni siquiera levantaba el rostro porque él decía, Señor, yo no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro. Por lo tanto, ¿qué hacía él? Decía, sé propicio a mí que soy pecador. En cambio, el fariseo, ¿cierto? Es el otro lado de la moneda. Nosotros vemos que él se jactaba y él decía, yo no soy como este publicano, ¿cierto? Yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno tantas veces a la semana. Hermanos, esta actitud es bastante desagradable. Entonces, ¿qué necesitamos aprender nosotros y mirar en este principio? Hermanos, estas personas que son así o estos hermanos que tienen esta actitud, hermanos, necesitamos cambiarla. No podemos mirar a nadie según nuestra propia regla, porque hermanos, esto incomoda, esto genera un muy mal ambiente. No hagamos eso, no hagamos eso. Más bien nuestra actitud debe de cambiar. ¿Por qué, hermanos? A fin de tener paz con todos los hermanos, a fin de tener paz con todos los hermanos. Hermanos, en el Salmo 133, del versículo 1 y en el versículo 3, aparece un principio muy importante basado en esta palabra. Mira cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? Y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, si usted quiere y si yo quiero que haya armonía entre los hermanos, ¿cierto? Que es la palabra clave que nosotros podemos mirar aquí, la armonía. Hermanos, yo necesito exactamente ser uno con los hermanos, cambiar de actitud, mirar otro ángulo. Hermanos, cambiar completamente mi manera de pensar para tener paz con los hermanos y para poder encontrar ¿qué? Esa armonía, para poder encajar. En Filipenses capítulo 2, rápidamente, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, hermanos, nosotros podemos mirar las características de una persona útil en el propósito de Dios. Unas características propias de aquel que es útil en el propósito de Dios. Miren cómo dice, que aquí dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el Espíritu, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno que a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno para lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Hermanos, esto debe ser nuestra actitud. Esta debe ser nuestra manera de mirar las cosas para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Hermanos, no mirar, lo contrario a esto sería que, hermanos, aquellas personas o aquellos hermanos en la iglesia que les gusta hacer partidismo, hermanos, se vuelven orgullosos, se vuelven prepotentes, ¿cierto? Esto genera problemas también, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ahora cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y qué debemos hacer ahora, hermanos? Nosotros necesitamos tener empatía. Hermanos, basado en esta palabra que el Señor nos está hablando a través del Evangelio del Mateo, nosotros necesitamos tener empatía. ¿Qué es tener empatía? Hermanos, simple y sencillamente tener empatía es colocarme en los zapatos de otros. De pronto mi talla es 41, 42, un ejemplo.
y de pronto la talla de otro hermano es 38, 37, de pronto no vamos a tener la misma talla, pero sí yo necesito colocarme en los mismos zapatos de la otra persona, teniendo empatía, teniendo misericordia. Yo necesito tener misericordia, hermanos, esto nos hace misericordiosos. Por otro lado, hermanos, así como ahorita nos estaba hablando el hermano Miguel y como también nos estaba diciendo Heiner, hermanos, nosotros necesitamos tener disposición de perdonar. ¿Disposición para qué? Para perdonar. Hermanos, cuando yo me lleno de odio, cuando yo me lleno de rencor, cuando mi corazón está cargado de todas estas cosas, hermanos, esto no me hará nada bien a mí. En cambio, cuando nosotros perdonamos, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros somos liberados de un gran peso, ¿cierto? Y vivimos más livianamente. Esto pues nos genera a nosotros más libertad para poder servir al Señor y para poder tener un vivir adecuado aquí en la iglesia. Hermanos, ya para terminar, nosotros necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre. Hermano, esta palabra nosotros, como decía Henry, no la vamos a cumplir en nosotros mismos, no vamos a tener la propia capacidad, no tenemos la fuerza para hacerlo, no vamos a tener una regla tampoco, no es vivir doctrinalmente, sino que necesitamos vivir de acuerdo al nuevo hombre. Viviendo en el nuevo hombre, según Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, hermanos, nosotros podemos vivir esta palabra. Entonces, hermanos, ya para concluir, para terminar, hermanos, nosotros necesitamos mirar de que esta palabra no podemos llevarla de una manera doctrinal. No queremos que esto se convierta en algo doctrinal aquí en la iglesia, sino más bien necesitamos orar, hermanos, para que nosotros podamos hablar, para que el Señor santifique, para que el Señor quite toda arruga, toda mancha, ¿cierto? Para que el Señor venga y quite todas estas impurezas y para que el Señor pueda preparar a su novia. Hermanos, este es el anhelo, que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos tener una vida donde podamos practicar esta palabra y podamos estar pendientes de las personas a través de la predicación del Evangelio. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya, amada iglesia. Jesús es nuestro Señor. Después de escuchar al Señor por medio de sus siervos profetas, queremos hacer algo muy especial de parte del Señor a favor del progreso del Evangelio, a favor de este país. Mañana tenemos las elecciones del nuevo presidente que el Señor va a colocar allí, en su soberanía. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Los ancianos de todo el país, de todas las iglesias, estamos unidos a la voluntad del Señor en la oración. Y usted, como miembro del cuerpo de Cristo, también se une a la oración de los ancianos. Amén. A favor de este país. Vamos a orar por lo que va a pasar mañana, para que el Señor sea haciendo su voluntad. Él es el que está en el trono y se hace lo que Él dice. Amén. Entonces vamos a orar, amados hermanos. Ahí en su casa lo invitamos que extienda su mano a este país y que el Señor mañana obre con su voluntad. Amén. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, humillados, postrados delante de ti. Amén. Con mucho temor, con mucho temblor. Sí, Señor, amén. Señor, mirando lo que se avecina el día de mañana. Amén, sí. Señor, hay una tensión en todo este país. Sí, Señor. Pero creemos que en su soberanía, Amén, sí. usted ya tiene la persona Amén. que va, Señor, a seguir con este país. Amén. Que va a estar al frente, que Sí. va a ser el presidente. Amén. Nosotros como iglesia, Amén. en estos momentos, oramos, Señor, creyendo que usted es el que coloca reyes Amén, y quita sí. reyes. Amén. Su soberanía es perfecta. Amén. Por eso, Señor, líbranos Líbranos. de entrar Sí. en lo cierto o errado. Sí. Señor, no queremos ser turbados No. con nada de esto. No. Tu iglesia es libre en estos momentos Amén, sí. de entrar en este ambiente que hoy tiene este país. Solo, Señor, como iglesia oramos. Nos unimos a su corazón. Amén, Señor, sí. creyendo en lo que usted va a hacer. Sí. Oh, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, Gracias. por el presidente que ya usted tiene. Amén. Señor, para este país. Sí. Señor Jesús, Amén. es el presidente que va a llevar para que su evangelio avance, para que Colombia avance. Señor, para que el colportaje se haga con más intensidad. Amén, sí. El expolibro, Señor, ya no sea uno solo, sino en toda la región de Colombia.
Señor Jesús, Amén. el proyecto Avanza Joven Sí. sea con más intensidad. Amén. Los CEPET sean con más intensidad. Amén. Señor, los proyectos de mujer, Amén. Señor, cuidando mujeres, Sí. se va a hacer con más intensidad. Hombres, Señor, cada día, Señor, conectados con Dios. Señor, eso es lo que tú quieres. Amén. Oramos por todo eso, Señor. Sí. Oh, Señor Jesús. Amén. Mira, Señor, lo que vamos a tener, Señor. Amén. Oh, Señor, en este país es grande. Señor, porque todo va a ser para tu obra. Todo va a ser para que el Evangelio del Reino se extienda en todo este país. Oh, Señor Jesús, declaramos un país para Cristo y su reino, con un general delante, su iglesia Amén. siguiendo los pasos, Sí, amén, donde amén. Él esté. Amén. Y creemos que esto se va a intensificar, porque ya el ciclo se acabó. Todo esto cerró. Declaramos, Señor, un país para Cristo. Oh, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Bendecimos la vida de todo uno, de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar unos breves anuncios, amados hermanos. Entonces, por favor, continúen la reunión. Amén. Amén. Porque mañana va a suceder las elecciones presidenciales. Queremos concentrarnos en ese plano celestial, como la palabra también nos habló. La función de la iglesia aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios y es predicar el evangelio del reino por todo lugar. Que Dios nos ayude cada día a tener esta luz en nuestro interior y a practicar su palabra profética. Hermanos, tenemos unos anuncios muy importantes. El alimento diario, la nueva serie, entonces vendrá el fin, aleluya, ya lo tenemos, gloria al Señor. La palabra del reino, hermano, esta palabra que nos da dirección. El alimento ya está en los sectores, en los 10 sectores de la iglesia. Los hermanos de servicio, como esos mayordomos, como esos siervos fieles, ellos están encargados de entregar este pan a todos los hermanos. Entonces ya puede llamar al hermano de su sector, porque hoy se les entregó el alimento diario. Amén. Ya lo comenzamos cuando terminemos ya el último de esta serie, porque comenzamos la 8ª semana, ya lo comenzamos en la semana de más arriba. Gloria al Señor. Recordamos que he de contado, hermano, el alimento diario he de contado. Amén. También anunciamos los santos la gran comunión que tienen nuestros hijitos, los niños de la iglesia, de la edad de 2 o 3 años hasta 12 años. Dios ha preparado un día muy especial para ellos, el 4 de junio, un día de campo donde van a estar disfrutando de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, y van a estar siendo edificados en amor los unos con los otros. Entonces el 4 de junio el Señor espera a todos los niños de la iglesia, 8 en punto aquí en el local, hermanos, y a inscribir a nuestros hijitos. La participación es 20,000 pesitos por cada niño. Amén. Es un día lindo para nuestros hijitos. Así como nosotros tenemos conferencias de jóvenes, adolescentes, de mayores, ellos también tienen este tiempo con el Señor para llenarse del Señor. Hermano, la conferencia nacional del 2 al 4 de julio, Barranquilla y Bogotá, con nuestro amado hermano Pedro, el apóstol del Señor hoy. Ya las inscripciones hace un mes estamos en ese ejercicio, nos inscribimos mínimo con 50,000 pesos y antes del 17 de junio ya tenemos que tener la participación paga en su totalidad. Entonces usted se puede inscribir. Si no se ha inscrito, hermano, en el nombre del Señor lo animamos. Usted es un vencedor. El Señor quiere llevar a todos los hermanos en Colombia a esta gran conferencia a escuchar la palabra profética del Señor. Entonces nos inscribimos con 50,000 pesos y tenemos hasta el 17 de junio de cancelar la totalidad, que son 150,000 pesos. Los pasajes son 70,000 pesos, ida y vuelta. También, amados hermanos, recordamos los diezmos, las ofrendas. El jueves tuvimos la reunión de la mesa gloriosa. Tuvimos muchos hermanos, no toda la iglesia porque llovió, pero sí casi la mitad de la iglesia y fue muy glorioso. Y esa bendición que recibieron los hermanos que tuvimos
el jueves en la mesa del Señor, la recibe toda la iglesia. ¿Por qué la hicimos el jueves? Porque mañana son las elecciones y sabemos que es bastante difícil el transporte. Pero aquellos hermanos que no pudieron venir, que tienen sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, el lunes, el martes usted puede hacer llegar con los hermanos de servicio la ofrenda del Señor, los diezmos del Señor y los votos del Señor, lunes o martes, amén. El Señor espera que todos allí nos derramemos en amor, fieles a este encargo de los diezmos, ofrendas y votos, los hermanos que no tuvieron, amén. Y todos los que tengamos las ofrendas para entregar. Hermanos, también pedimos oración por nuestra hermana Kenny Campo y Yesil Campo, las hijitas de nuestros amados hermanos Héctor y Fabio. Ellas están en Brasil haciendo el CP, pero regresan el martes. El jueves estuvimos compartiendo con la iglesia por qué su regreso. Ellas regresan el martes, salen de Brasil, llegan aquí el miércoles en las horas de la mañana. La iglesia tiene que estar orando. Las niñas vienen llenas del Señor, vienen felices, dispuestas a continuar ese CP en la práctica con nosotros aquí. Y son dos siervas que Dios ha preparado como miembros del ejército santo de jóvenes que Dios tiene hoy aquí en la tierra. Vienen felices, llenas del Señor, a unirse a los jóvenes de la iglesia en Valledupar para continuar esta obra maravillosa que Dios nos ha dado, que es el Evangelio y la edificación de la casa de Dios. Señor bendiga a la iglesia, Señor nos guarde, nos siga llenando con su palabra y podamos hacer su voluntad. Y que mañana, domingo, se haga la voluntad del Señor en las elecciones presidenciales. Jesús es nuestro Señor. Amén. Un deseo ardente está en el corazón de Dios. Quiere a muchos en su reino introducir, con una palabra de amor por ti se quiere propagar, hacerte responsable para cuidar a los demás. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven.